Estamos considerando el libro de Números en nuestro estudio bíblico y ya hemos observado en el capítulo 5 de él, de nuestro libro, que la santidad, que es algo propio del ser de Dios, es el gran principio fundamental sobre el cual estaba establecida la disciplina en la asamblea allí en el desierto. Principio de mayor importancia, la presencia de Dios en medio de su pueblo, el cual reclamaba la santidad de ellos, tal como dice el texto en el capítulo, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. Esto resuena, apreciados hermanos, como una verdad muy sencilla, pero apremiante. El lugar en que el santo habita debe ser, por lo tanto, santo. Dios tiene ojos demasiado puros para ver la verdad y mirar la iniquidad. Por tanto, Dios no puede tener comunión con el mal. En nuestro capítulo 5 de Números que estudiamos la vez anterior, podemos dividir este capítulo de la siguiente manera. En una primera parte tenemos el enjuiciamiento colectivo que Dios hace hacia su pueblo. Y lo que manifiesta es que el afectado por lepra, el que tiene flujo seminal y el que tiene contacto con cadáver, todos estos casos eran casos de impurezas en medio de la congregación. De ello se había hablado ya en los estudios del libro de Levítico. Sin embargo, aquí en el libro de Números, el mandato aquí, en el texto inspirado por el divino autor, en este libro, es echar del campo a todo leproso, los que padecen flujo de semen y todo contaminado sobre muerto. Fíjese que si examinamos el capítulo 5 de Números y el capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, encontramos la misma solemne verdad. La lección que nos queda para nosotros es clara. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre, reza el Salmo 93. Como segundo aspecto, dentro de los estudios que hemos considerado, una segunda parte, allí en el capítulo 5, tenemos el enjuiciamiento individual de sí mismo. Aquí observamos la importante cuestión de la confesión y de la restitución. Dios en su santidad exigía la confesión y la restitución cuando se había cometido un delito cualquiera. La verdad que la sinceridad nos lleva a la confesión y esta se demostraba por la restitución. No bastaba para un israelita que hubiera cometido algún delito contra algún hermano decir me pesa o discúlpame. Debía o más bien tenía que restituir lo que hubiere tomado y añadir un quinto de su valor. La lección para nosotros sigue siendo clara. Si hemos hecho alguna injusticia a alguien, no basta confesar a Dios nuestro pecado y al hermano ofendido. Debemos además hacer una restitución del daño, ya sea material, moral o espiritual. La verdad que, apreciados hermanos, somos llamados a dar una prueba práctica de habernos juzgado a nosotros mismos. En el capítulo 5 de Números también encontramos una tercera parte de importancia. Contiene la porción de la gran ordenanza establecida para la prueba de celos. Aquí se nos enseña que Dios no puede soportar ni la más simple sospecha del mal. Y considerábamos que esta tercera parte debíamos mirarla bajo dos miradas distintas, bajo dos visiones distintas. Primeramente, una visión dispensacional y, en segundo lugar, una visión moral. Dispensacionalmente se refiere a la mayordomía de las relaciones de Jehová con Israel. Los profetas hablan a menudo de la conducta de Israel considerada como una esposa y manifiestan los celos de Jehová hacia su pueblo amado. Jeremías y Ezequiel, los profetas, nos hablan que Israel no ha podido resistir la prueba investigadora de las aguas amargas. Su infidelidad ha sido puesta en manifiesto. La nación
ha infringido sus votos. Los ardientes celos de Dios se han derramado, por lo tanto, sobre el pueblo infiel. Allí tenemos la visión dispensacional en la mayordomía que Dios tiene para con su pueblo Israel. Pero moralmente, la ordenanza de la prueba de celos lleva consigo la impresión de un carácter netamente divino. La simple sospecha es intolerable. La verdad que el proceso es de una naturaleza rigurosa que solo la inocencia podía soportar el procedimiento de esta prueba de celos. Si hubiera algún rasgo de culpabilidad, las aguas amargas que debían tomarse irían a buscar en las mismas profundidades del alma. Pero el mismo procedimiento que descubría la culpabilidad de la infiel ponía en manifiesto la inocencia de aquella que era fiel. Observamos que entonces el procedimiento es divino, por lo tanto es perfecto. Y aquí podemos sacar una gran lección para nuestras vidas en el día de hoy nuevamente. Admirar, contemplar, observar el método divino. Solo lo encontraremos siempre, el método divino, en las Sagradas Escrituras. Teniendo todo esto en cuenta como un telón de fondo, apreciados hermanos, les invito ahora a considerar otro aspecto maravilloso de la santidad hacia Dios en cuanto al servicio en medio de su pueblo. Consideraremos ahora el capítulo 6 del libro de Números, el cual lo leeremos. La palabra del Señor dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las guadejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo que se apartare a Jehová no entrará a persona muerta. Texto 7, por favor. Por su padre ni por su madre, por su hermano ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová, y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por lo tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno en expiación y el otro en holocausto, y expiará lo que pecó sobre el muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará a Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareato. El día en que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo del testimonio y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un cordero sin defecto por sacrificio de paces. Además, un canastillo de cenceñas. Las cenceñas son unos panes sin levadura. Entonces, un canastillo de panes sin levadura. Tortas de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres, cenceñas untadas con aceite y su presente y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto.
y ofrecerá el carnero en sacrificio de paces a Jehová con el canastillo de las enseñas, ofrecerá asimismo el sacerdote su presente y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo del testimonio la cabeza de su nazareato, y tomará los cabellos de la cabeza de su nazareato y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de las paces. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero y una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura y pondrála sobre las manos del nazareo después que fuere raído su nazareato. Y el sacerdote mecerá aquello ofrenda agitada delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, a más del pecho mecido y de la espaldilla separada, y después podrá beber vino el nazareo. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. A más de lo de su mano alcanzare según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad que esta es la ordenanza, aquí en el capítulo 6 de Números encontramos la ordenanza del Nazareato. En hebraico, fíjese que nazareo significa nazir, es decir, un consagrado, un devoto, uno que es separado. Y la verdad que este concepto está lleno de interés y de instrucción práctica. En ellas vemos el caso de uno que se pone aparte muy rigurosamente de las cosas que, aún no siendo absolutamente culpables por sí mismas, eran sin embargo tendientes a perjudicar a la entera consagración del corazón que se manifiesta en el Nazareato. En primer lugar, fíjese, según lo que hemos leído en la palabra del Señor, el nazareo no debía beber vino, el fruto de la vid. Bajo cualquier forma que fuese, estaba prohibido. El vino, como sabemos, es símbolo natural de la alegría terrestre. Es una expresión de goce social al que el corazón humano está tan inclinado a entregarse. El nazareo debía abstenerse cuidadosamente de él en el desierto. Para él era una ordenanza literal, es decir, no debía excitar el sistema con bebidas fuertes. Durante los días de su separación era llamado a observar la más severa abstinencia. Fíjese que tal era el tipo o el símbolo escrito para nuestra instrucción en este maravilloso libro de Números. En este mundo no ha habido más que un solo nazareo verdadero y perfecto, aquel que desde el principio a fin observó el más completo apartamiento de todo goce puramente terreno. Desde el momento en que él entró en su obra práctica y pública, se mantuvo él mismo aparte de todo cuanto era de este mundo. Su corazón se ocupaba de Dios y de su obra con una abnegación que nada podía alterar. Él podía decir con estas palabras, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? O en una fiesta, en una ocasión, en una boda, él dijo, ¿qué tengo contigo, mujer? Con semejantes palabras, el verdadero nazareo buscaba ajustar a los derechos de su naturaleza. Tenía una obra que hacer y para ello él se separaba. Su mirada era sin doblez y su corazón no estaba compartido con las cosas del mundo. Él podía decir a sus discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y sus discípulos
no comprendían el profundo significado de estas palabras y ellos decían, ¿si le habrá traído a alguien de comer? Entonces el Señor Jesús les respondió aclarando las cosas. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Así reza Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. De tal modo vemos al perfecto Nazareo que se conducía en todo, no podía tener ningún goce en la tierra, ningún goce en la nación de Israel. No era el tiempo para ello. Y por consiguiente se desprendía de todo lo que de lo que el afecto puramente humano podía encontrar alrededor suyo. Ya vendrá el día para él en el cual como Mesías se regocijará con su pueblo aquí en la tierra. Pero hasta tanto que no llegue este momento bendito, él se mantiene aparte como el verdadero Nazareo. He aquí tu maestro, apreciado hermano. He aquí tu Señor, apreciada hermana, un perfecto Nazareo. Debemos recordar entonces que los nazareos de Dios no miden las cosas por tal o cual regla. Su moral no es ningún modo la usual. Ellos miran las cosas desde el punto de vista celestial y el nazareo verdadero mira las cosas desde el punto de vista divino. Y por consiguiente no pueden mirar como inocente nada lo que pudiera tender a rebajar, fuese lo que fuese, su carácter elevado de consagración a Dios, tras de la cual sus almas se dirigen ardientemente. Déjame hacerte una pregunta en esta tarde, en esta noche, apreciado hermano, apreciada hermana. ¿Eres de esta clase de nazareo? Dios nos conceda la gracia de ponderar tales cosas y mantenernos en guardia contra toda idea corrupta. Cada uno de nosotros debe estar instruido de lo que en su caso se pudiera equiparar al vino o a la sidra. Así podremos estar seguros de que nada interrumpa el curso de la comunión de nuestra alma con el Dios vivo y verdadero y su Hijo amado, el Señor Jesús, y nos prive de esa santa intimidad que es nuestro privilegio disfrutar. Como segundo lugar, en nuestra apreciación de este capítulo 6 de nuestro libro de Números, había otra cosa que caracterizaba al nazareano. No debía rasurarse la cabeza. Leemos allí en el texto 5 del capítulo 6, todo el tiempo del voto de su nazariato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será, dejará crecer las guadejas del cabello de su cabeza. Fíjese que en la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 11, allá en el texto 14, se nos informa de que una larga cabellera es considerada como una falta de dignidad en el hombre. Allí leemos, la misma naturaleza no os enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Efectivamente, aquí la Escritura nos enseña que la larga cabellera es considerada como una falta de dignidad en el hombre. Esto nos demuestra que si deseamos realmente vivir una vida de separación para Dios, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra dignidad natural. Y así lo hizo el Señor Jesús, el verdadero Nazareo. Se anonadó a sí mismo, renunció a sus derechos en todo, se despojó enteramente, tomó voluntariamente el lugar más humilde. Podemos concluir que su nazariato fue perfecto. Pues precisamente esto es lo que a nosotros nos gusta tan poco hacer. O en otras palabras, no nos gusta hacer. Defendemos naturalmente nuestra dignidad y nuestros derechos. Y esto además se considera
como el deber de una persona de carácter varonil. Déjeme decirle que este es el reflejo de la actitud del mundo. Pero el hombre perfecto, el Señor Jesús, no lo hizo así jamás. Observemos la diferencia de un nazareo. Para un hombre israelita ordinario era bien rasurarse y beber vino, pero para el nazareo no era un israelita ordinario. Estaba puesto aparte de todo lo que era permitido en otros, a fin de andar por un sendero especial. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no está bien el hecho de disfrutar de los placeres de la tierra y mantener la dignidad de la naturaleza? Como respuesta, podríamos decir, está bien. Si nos proponemos andar como hombres, pero está mal o es absolutamente funesto si deseamos andar como nazareos, es decir, consagrados al Señor. Fíjese, apreciados hermanos, que según la primera carta a los Corintios, en su capítulo 3, allí en el texto 3, léalo usted después calmadamente en casa, la expresión andar a la manera de hombres y ser carnales son sinónimas. Podemos leer el texto inspirado de este capítulo 6 de Números, entonces, que si un nazareo bebía vino o rasuraba su cabello, tornaba impura la cabeza de su nazariato. Sí. ¿No tiene esto un eco o alguna lección para nuestras vidas como creyentes en Cristo? Nos enseña que si nuestras almas desean continuar andando en una entera consagración del corazón a Dios, debemos entonces abstenernos de los goces de la tierra y renunciar a las dignidades y derechos de la naturaleza. Esa es la clara lección como eco que nos deja la Escritura. Fíjese que en tercer lugar nos falta mencionar otro rasgo característico del nazariato. No debía tocar muerto, es decir, no debía tocar un cadáver. La escritura ahí en el texto 6 dice, todo el tiempo que se apartara de Jehová no entrará a persona muerta, es decir, no debía tocar un cadáver. Y el texto 7 dice, por su padre ni por su madre, por su hermano ni por su hermana, no se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. De modo que vemos tres características esenciales del nazariato aquí en la Escritura en el Antiguo Testamento. Sea que bebiere vino, sea que se rasurara la cabeza, sea que tocara a un muerto, el efecto era el mismo. En el cristiano o en el cristianismo hay dos grandes vínculos que, aunque están íntimamente unidos, son enteramente diferentes. Primero está la vida eterna y el segundo gran vínculo es la comunión personal que el creyente en Cristo tiene o debe tener con su Señor Jesús. El primer vínculo, la vida eterna, no puede ser roto por cosa alguna. Pero el segundo vínculo puede romperse en un momento por la cosa más sencilla. Es a este segundo vínculo al que se refiere la doctrina del Nazareato. En la persona del Nazareo vemos un símbolo o tipo que entra en una situación particular de bendición y de consagración. El poder para proseguir en este sendero descansa en una secreta comunión con Dios, es decir, andar en el secreto de Dios, consagrado, apartado, separado para, renunciando a sus derechos y a los goces naturales del mundo alrededor. Pero
De manera que si la comunión se interrumpe, el poder espiritual cesa. Podemos considerar, fíjese, apreciados hermanos, el solemne caso de Sansón, un nazareo, desde el vientre de la madre, desde nacimiento, el cual se describe allí en el capítulo 16 del libro de Jueces. Sansón en una hora funesta hizo traición a su secreto y perdió su fuerza, y la perdió sin saberlo, pero el enemigo lo supo inmediatamente cuando perdió su fuerza. El corazón de Sansón fue vendido y vencido por las seducciones de Dalila. Y lo que 1000 filisteos no pudieron nunca lograr en él, lo logró una mujer. Sansón cayó de la más alta posición de su nazariato al nivel de un hombre común y ordinario. Qué solemne advertencia, apreciados hermanos, para nuestras vidas espirituales. Los nazareos de Dios deben mantenerse puros, de lo contrario pierden su fuerza. Para ellos la potencia y la pureza son inseparables. ¿Y cuándo se nota que un nazareo pierde la potencia? Cuando comienza a aflorar el hombre ordinario en él. Deja de tener el poder espiritual y aflora en él el orden ordinario, el hombre ordinario. Descrito allí en 1 Corintios 3, capítulo 3, texto 3. La santidad interior. De ahí la urgente necesidad de estar siempre alerta ante las diversas cosas que tienden a arrastrar el corazón y destruir el espíritu y rebajar el grado de la espiritualidad. No perdamos jamás de vista las palabras inspiradas por el divino autor de nuestro capítulo, que dice aquí el capítulo 6, todo el tiempo de su nazariato será santo a Jehová. La santidad es el grande e indispensable carácter de todos los días del nazariato. De manera que una vez perdida la santidad, el nazariato está terminado. ¿Y qué hay que hacer? Podríamos preguntarnos. La Escritura nos responde. Gracias al Señor que la Escritura nos responde. ¿Qué habría que hacer en caso que el nazareo pierda su nazariato? Leemos en los textos 9 al 12 que dice lo siguiente. Si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazariato, por tanto el día de su purificación raerá la cabeza, al 7º día la raerá. Y el día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno en expiación y el otro en holocausto, y expiará lo de lo que pecó sobre el muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará a Jehová los días de su nazariato, y traerá un cordero de 1 año de expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazariato. Aquí encontramos la expiación en grandes aspectos, como el único principio sobre el cual el nazareo podía encontrar nuevamente la comunión perdida. Si había contraído contaminación, esa contaminación no podía quitarse sino por la sangre del sacrificio. Bendito sea el Señor. La gracia ha provisto la contingencia. La ofrenda encendida es un tipo de muerte de Cristo en relación hacia Dios. Esa es la ofrenda del holocausto, que satisface el gozo y el aprecio que tiene Dios en la muerte de Cristo. El sacrificio para expiación, tipo de muerte de Cristo en relación con nosotros, es decir, la muerte de Cristo a causa de nuestras transgresiones y de nuestros pecados.
Pero también estaba el sacrificio para expiación por la culpa, donde es el tipo de muerte de Cristo en su aplicación no solo a la raíz o principio del mal en la carne del que ha caído, sino también a todo pecado actual que el creyente realiza. En una palabra, se necesitaba toda la eficacia de la muerte de Cristo para quitar la mancha causada por un simple contacto de un cuerpo muerto y perder así el Nazaret.